Estas son algunas de las imágenes que vamos a poder ver en el Museo Vasco-Francés Vidam en Bayona. Hasta el próximo 12 de febrero estará la exposición en marcha. Se trata de una exposición que viene de la mano de un joven donostiarra de 22 años, es Martín Barandaya, y nos presenta un proyecto en el que ha monitorizado 2 águilas reales en Álava. El proyecto se llama Las Reinas de Álava y aquí estamos viendo esas águilas en imágenes. Son águilas que ha sido, pues entiendo, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, difíciles de seguir, ¿no? Porque en plena naturaleza encontrar a una misma pareja de águilas y que no se te escapen, pues no tiene que ser tarea fácil. No es fácil. Bueno, yo el proyecto lo comencé gracias a Joseba Martínez, que es quien gestiona el único Hive escondite fotográfico para observar águilas reales, que está situado cerca de Poves. Y en este escondite, pues básicamente tú te metes allí y tiene un cristal espía en el que, bueno, que tú ves de dentro hacia afuera, pero no desde fuera hacia adentro. Entonces tú pues pones comida allí de forma regulada y autorizada, como lo hace él, como lo hace Joseba, y entonces las águilas se te acercan muy cerca, 25 metros. Entonces yo contacté con él, fui allí por primera vez y me enamoré del sitio, de las águilas, y a partir de ahí empezó el proyecto, ¿no? Le dije, oye, mira, yo quiero visitar a estas águilas de forma continua, y entonces estuve varios meses hasta que luego ya una vez sí que decidí, quiero comenzar este proyecto. Estamos viendo, ¿verdad? El Hive, esas imágenes que hemos visto, ese cristal. Eso es, ese es el Hive. Y no solo seguí visitando este sitio, sino que también comencé a observarlas desde fuera, por su territorio, ¿no? Me comenzó a gustar también todo su entorno, ¿no? Y ese interés, pues como digo, en noviembre de 2020 me decidí para ir allí a vivir y estuve viviendo allí 9 meses y dediqué ese tiempo a perseguir, por así decirlo, a estas dos águilas en concreto, porque siempre son las mismas, y pues a fotografiar, a filmar todos sus comportamientos y pues eso es lo que se podrá ver también, lo que comentabas en la exposición, un poco ese trabajo. Martín, ahora tienes 22 años. A ti la naturaleza te apasiona y es una pasión que te viene, creo que desde muy pequeñito, porque tú empezaste a tener ese contacto con la naturaleza en un pueblecito gracias a la casa de tus padres, ¿no? A la que solíais ir. ¿Cómo fue esa conexión de la naturaleza y la fotografía? ¿Desde cuándo te viene? Pues si nos remontamos al origen, yo con apenas 5 o 6 años me plantaron un libro sobre los indios norteamericanos. Y esto me encantó desde el principio, empecé a ver el libro y con el tiempo eso me llevó a querer hacer las vestimentas que tenían los indios y demás. Y entonces, claro, para hacer las vestimentas se necesitaban plumas y entonces comencé, como decías tú, en este pueblito a visitar toda la zona alrededor, a intentar buscar plumas y acabé encontrando. Y eso me llevó a interesarme por las aves y luego por las aves rapaces. Y eso me llevó a querer fotografiarlas con una cámara que tenía mi padre y pues desde ahí me viene, ¿no? Y desde entonces pues yo estoy interesado por la fotografía y por la naturaleza. Haces una conexión total, pero todo viene por los indios norteamericanos. Exactamente, sí, realmente el origen, hombre, a ver, pero sí, el origen es el punto importante, ¿no? Esa conexión. Sí, y que sí conecté, o sea, no sabía leer, en aquel entonces todavía no sabía leer. Tan solo veía las fotografías de los indios y eso me llamó la atención y me llevó pues hasta donde estoy ahora. Estamos hablando de fotografía, estamos hablando de técnica, estamos hablando de cómo realizar estas fotos, pero quizás la parte más importante es que detrás de todo este trabajo hay un activismo. Hemos visto además en ese rótulo que aparecía con tu nombre que te consideras activista de la naturaleza y es que estás muy preocupado por el medio ambiente y con estos trabajos de alguna manera también pues reivindicas, ¿no?, esa preocupación. Sí, otro punto importante fue en 2018 cuando llevaba un tiempo que no salía a la naturaleza con mi cámara y 2018 fue un punto muy importante porque me cambió la vida en muchos sentidos y comencé de nuevo a salir a la naturaleza con mi cámara. Y al mismo tiempo me di cuenta de los problemas sociales y medioambientales a los que nos estábamos enfrentando y esto me llevó a, de repente, de un día para otro, a empezar a hacer cambios drásticos en mi forma de vida, como puede ser la reducción de comida basura, reducción de residuos, reducción de mi consumo en general, ver el mundo de otra forma. Y entonces, como fue justo a la par, yo con mis proyectos de fotografía, de vídeo y demás,
lo que hago también es, lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir es esa pasión por la naturaleza y esas ganas por querer conservarla, que al final es un poco lo que quiero transmitir con estos proyectos, no solo la fotografía, sino que estos animales están aquí y nosotros vivimos también gracias a que ellos están y tenemos que coexistir y tenemos que aprender. Entonces, desde un punto personal, o sea, desde mi experiencia propia, pues mostrar mis cambios, cómo va cambiando mi vida hacia una vida más sostenible. De hecho, sigo en ello y ese es un poco uno de mis objetivos principales. Y utilizas las redes sociales también porque creo que haces retos para sensibilizar a la gente, también quedadas para limpiar playas. Aquí tenemos las playas muy cerquitas, creo que has estado más de una ocasión haciendo esa recogida de residuos porque es impresionante, increíble ver la de mierda que se genera y lo guarra que es la gente, porque yo lo he visto no solo en las playas, en el monte, suelo ir al monte y dices, si eres capaz de llevarte una lata llena, ¿por qué no eres capaz de llevártela vacía, que ya no pesa? Entonces creo que utilizas las redes también para hacer esos retos y para concienciar a la gente de esta manera, ¿verdad? Exactamente, sí. Hace varios años pues comencé con el tema de estas quedadas para limpiar playas y demás, pero sobre todo, ya en la última temporada me centro sobre todo en mostrar mis hábitos, qué es lo que hago yo para que esas latas ni siquiera se fabriquen, ¿no? Intentar que no se fabriquen. Entonces es un poco... Pero sí, vamos, uso las redes bastante para esto porque las redes es un arma increíble si se usa bien y creo que es importante, estamos en un punto muy, muy importante y creo que lo que estoy haciendo, pues bueno, pues quizás pueda aportar, no lo sé. Martín es un personaje muy interesante, de hecho en su página web martinbarandaya.com podéis saber mucho sobre él, te abres en canal, cuentas quizás cosas que otros no se atreven a contar y me ha llamado mucho la atención que en tu página web hablas de que no has ido a la escuela, que en casa te dieron lo que necesitabas y quizás eso también haya podido generar, ¿no?, esa sensibilidad hacia la naturaleza que el común de los mortales igual no lo tiene tan desarrollado. Sí, es una cosa muy curiosa, daría para otras 14 entrevistas, pero para resumir resumidamente, pues sí, mis padres decidieron no llevarme a la escuela, educarme en casa, por así decirlo, porque al final no solo en casa, hacía mil cosas. Y gracias a eso sí, pude centrarme y profundizar mucho en mis intereses. Y no creo que esa sea la única razón. Creo que también el hecho de poder estar en contacto con la naturaleza, estés o no en el colegio, creo que te puede también llevar a tener esa sensibilidad por lo que te rodea y sí. ¿Cómo recibes la noticia de que tu proyecto, Las Reinas de Álava, sea seleccionado para estar durante todo este tiempo, hasta febrero, que teníamos tiempo, que ha sido seleccionado para estar en Bayona? Pues no me lo esperaba, por supuesto que no. Fue una noticia brutal para mí, no sabía hasta qué punto, qué repercusión iba a tener ni nada. Y pues sí, me llamaron, oye, has sido seleccionado para presentar este proyecto y pues eso, en la exposición se podrán ver 25 fotografías, un cortometraje en el cual se podrá ver pues el trabajo que hay detrás de estas 25 fotografías. Y luego también hay, siempre se me olvida decirlo, hay una vitrina donde pues, he puesto pues, un cuerno de corzo, una pluma de estas águilas en concreto también, ramas de los pinos así más, de los árboles más protagonistas del territorio de estas águilas, para acercar también un poco más a los visitantes al territorio, ¿no?, a este lugar. ¿Qué te han aportado estas dos águilas? Quiero decir, ¿qué es lo que te han enseñado? Porque has estado mucho tiempo detrás de ellas y me imagino que también se aprende, ¿no? Una vez que se observan, se fotografían, más allá de la foto, que es maravillosa, entiendo que también hay un aprendizaje detrás. Sí. Me han enseñado muchísimas cosas, ¿no? He invertido mucho tiempo de mi vida en perseguirlas, en conocer lo que hacen. Es algo que después de todo este tiempo hay muchísimas cosas que se me escapan de las manos, es imposible saber todo lo que hacen, todos sus hábitos y demás. Pero en ese tiempo que estuve y que todavía, ahora no tanto, pero les sigo visitando, pues eso, me enseñan muchas cosas, he conectado mucho con ellas y la verdad es que yo creo que no creo que se me vaya a olvidar toda esta temporada que he vivido desde 2019, que comenzó el proyecto. Pues yo creo que va a ser algo que no se me va a borrar. Y de hecho, gracias a estas dos águilas, pues seguramente seguiré con el proyecto, igual no con esas águilas, pero con otras, así que sí.
¿Cuál es la clave para conseguir una buena foto? Pues insistir mucho, ¿no? Pero en el caso de la fotografía de naturaleza, aparte de insistir, tienes que conocer mucho sobre la biología de la especie a la que vas a fotografiar, por supuesto. Y entonces, pues al principio pues, me costaba mucho encontrar las águilas, luego había temporadas en las que veía más, pero sí, son animales complicados, las fotografías son muy complicadas y acercarse a ellos, como digo, fue gracias a este escondite. Y pues eso, las fotografías fuera de ese escondite se complicaban, ¿eh? Y eso que más de la mitad de la exposición son fotografías fuera del escondite. Pero pues no son fotografías muy cercanas porque pues, se ve el águila en su entorno o lo que sea, ¿no? Es decir, las águilas obviamente están en la naturaleza, totalmente libres. Me imagino que en algún momento habrás estado con esta pasión que tienes con las aves rapaces, con cetreros. ¿Te gusta no solo verlas, sino sentir el águila? ¿Has pensado en alguna ocasión en tener un águila propia? Pues desde pequeño me han llamado mucho la atención los cetreros, me ha gustado mucho, he estado con alguno, he tenido alguna ave rapaz en mi brazo. Hace poco también he estado leyendo un libro sobre cetrería con águila real, pero es algo muy complicado, es un mundo muy complicado, sobre todo con esta especie, y te tienes que dedicar 100% a eso, no puedes dedicarte a eso, a la fotografía y a otras cosas, te tendrías que centrar solo en eso. Entonces, pues de momento no, me quedo con la fotografía y el activismo, que creo que desde ese lugar puedo aportar un poco más a la sociedad. Estamos viendo algunas de las imágenes que nos has facilitado, en concreto, bueno, esta es un paisaje, vamos a ponerla en pantalla completa. Si te parece, vamos a comentar algunas de ellas. ¿Qué nos puedes decir de esta foto que nos enviaste? Pues este lugar es muy importante porque diría que es como la zona centro del territorio de estas águilas, y se ve un poco la zona más salvaje, ¿no? del territorio, la que no se ve prácticamente, aparte de caminos, no se ve nada más. No se ven casas, no se ven autopistas, no se ven trenes, no se ve nada, ¿no? Es como viajar al pasado, ¿no? Y ver la Tierra en su estado natural. Eso es, exactamente. Mira, esta es muy bonita también, la que tenemos con algún animalito. No sé exactamente qué me podrás decir tú. Algún ave, venga, casi igual tiramos más, Xavi. ¿Qué aves? Este es un águila que luego pude fotografiar cuando se hizo grande. Es el hijo de estas águilas. Esta gente es el proyecto Equilibrium, se dedica a monitorizar parejas de águila real, de momento creo que solo en la península ibérica, y ellos tienen monitorizada esta pareja de águilas, y yo me puse en contacto con ellos para poder asistir el día en el que se meten allí al nido, cogen las crías de las águilas en un día preciso, no pueden ser ni muy pequeñas ni muy grandes, cogen estas águilas, las suben a un sitio para hacerles pues, un chequeo, ¿no? Médico, y luego además ponen una cámara trampa en el nido para monitorizar todas las entradas de alimento que hacen los padres. Pues llevan cosas y ellos lo que quieren saber es qué dieta tienen estas águilas reales en la península ibérica. Y yo me puse en contacto con ellos y fue ese día y pude estar allí en este día, y me pude hacer esta foto con este águila que luego, meses después, le pude fotografiar ya siendo adulto, volando y demás. Tenemos más fotos. Esto es una liebre, ¿no? Exactamente. Esta especie, la liebre, gracias a este proyecto, el proyecto Equilibrium, se sabe que esta pareja de águilas se alimenta básicamente de liebre europea y paloma torcaz. Estas dos especies son muy abundantes en su territorio, y yo desde el principio, con mis datos, yo tenía un diario que iba cogiendo todos los apuntes de estas águilas y de sus movimientos y demás. Iba cogiendo datos de los rastros, porque era muy complicado ver a estas liebres. Iba cogiendo datos de los rastros y de los avistamientos a estas palomas, porque eran muy abundantes. Y cuando yo supe que, bueno, y al de unos meses, terminando ya el proyecto, conseguí encontrarme con esta liebre, que era la primera vez que podía fotografiar una liebre en mi vida. Y fue muy curioso porque se dejó mucho, es decir, yo no la vi, pasé por un camino y ella estaba por aquí, o sea, había pasado a 4 metros de ella y no nos habíamos dado cuenta ninguno de los dos. Y al pasar me quedé por aquí arriba y ahí es cuando la vi, la comencé a fotografiar en un inmenso trigal.
Y conseguiste cazarla, que es que decimos, la águila es difícil, yo creo que incluso puede ser más difícil, como decías, una liebre. Yo llegué a ver una y cuando quise dije, ¿dónde está? Son rapidísimas. Estamos viendo otra foto. Un cervatillo parece, no se lo veo muy pequeño, no lo veo bien de este. Es un macho de corzo. Esta foto este día en concreto no estaba persiguiendo a las águilas, estaba dentro de su territorio, estaba muy cerca de su nido. Pero en este caso estaba buscando una especie de aguilucho cenizo, que es, es bastante escaso y tiene bastantes problemas por el tema de la agricultura intensiva, y estaba en una zona de cereal, como veis, y justo es una zona que rompe con el bosque y con una ladera, y me senté allí para esperar un poco a ver si tenía suerte. Y de repente se me acercó una hembra de corzo, una hembra muy jovencita, muy cerca. Le hice un montón de fotos, estuve con ella y de repente, seguido a esto, apareció un macho, pero él me detectó y entonces empezó a ladrar con un sonido como si fuera un perro, un ladrido, y se fue corriendo, pero luego hubo un momento en el que pum, paró y se me quedó mirando, y ahí es cuando hice esta fotografía. Le cacé. Vamos allá por más. Tenemos aquí, dos de las águilas. Entiendo que estas son las que has estado fotografiando, ¿no? Esta es maravillosa. Eso es. Estas son las águilas protagonistas del proyecto, que la hembra está a la derecha que es la más grande. La hembra es más grande que el macho, y el macho a la izquierda. Y sí, estas son las protagonistas. Hoy en día, Martín, las cámaras que tenemos hacen de todo. Está la opción automática para el que no sabe, la opción manual muy compleja para el que ya controla un poquito, pero también el tema del vídeo. Yo creo que es casi obligado, ¿no? El que saca fotos, sacar vídeo, o el que graba vídeo, también sacar fotos. Inmortalizar ese momento, de todas maneras, habidas y por haber. Pues sí, además este proyecto es un momento muy importante dentro de este proyecto. Cuando estaba en diciembre de 2020 me di cuenta de que quería hacer una serie audiovisual. Se me vino a la cabeza que podía hacer una serie audiovisual. Y entonces comencé a grabar cosas, ¿no? Comencé a grabar mi día a día allí, pues cómo cocinaba, cómo caminaba por el territorio, que siempre ha sido andando, para que fuera lo más sostenible posible, cómo me movía entre Donosti y Pobes, el pueblo donde he estado viviendo, para que se viera todo eso, ¿no? Para que se viera todo el proceso y el trabajo que había detrás de esas cámaras. Esta serie audiovisual me llevó a querer no solo mostrar la vida de las águilas y mi experiencia con ella, mi relación con ellas, sino que también me llevó a querer incluir a la gente que vive allí, ¿no? Dentro de este territorio. Entonces comencé a contactar con agricultores, con cazadores, con gente que se dedica, como he dicho, como este proyecto, a perseguir a estas águilas también. Y entonces comencé a hacer entrevistas para realizar una serie audiovisual en la que se viera todo lo que es el mundo de estas águilas, todo su entorno, y incluyendo a la gente que todavía se aprovecha de alguna forma dentro del territorio de estas águilas, como pueden ser, como he dicho, pues cazadores, agricultores y pues sitios, casas rurales también, por ejemplo, y de esta forma es como mostrar no solo el proyecto mío, ¿no? Mi experiencia con las águilas, sino también dar voz a la gente que vive allí, que son al final los que han modelado el paisaje del territorio de estas águilas, ¿no? Es muy importante, como decías, el vídeo, pues van de la mano. Sí. No nos queda mucho tiempo, pero sí que quería recordar que tenemos una página web donde podemos visualizar todos los proyectos de Martín Barandalla, es martinbarandalla.com. También ese apartado que comentábamos antes, ¿no? Donde cuenta su historia, cómo se interesa por la naturaleza, por el activismo medioambiental también. Y ya para finalizar, ya que tenemos sobre todo la mayoría de la audiencia en Irún, te quiero preguntar por Playa Undi. No sé si te planteas hacer algo en Playa Undi también, que es una zona maravillosa para visualizar las aves. Pues desde pequeño he visitado Playa Undi, desde que tendría 10, 11 años, pero a mí me gusta, cuando estoy haciendo fotografía de naturaleza, me gusta estar muy solo, me gusta estar muy tranquilo, y Playa Undi muchas veces... No es el mejor lugar. No es el mejor lugar. Está ahí metidito. Me gusta mucho, suelo visitarlo, pero para este tipo de proyectos más largos, que requieren pues mucho tiempo y demás, me gusta dedicaros en zonas más tranquilas, con especies que me interesan mucho, como es el caso de las águilas reales.
Entonces, de momento no, pero no sé, quién sabe. La vida es larga. Exactamente. Es joven, 22 añitos, ¿quién los pillará, verdad? Martín, gracias por habernos acompañado. Vamos a recordar que hasta el próximo 12 de febrero se va a poder visitar la exposición en Bayona, en el Museo Vasco Francés d'Idam, así que la cita es obligada, acérquense porque merece la pena. Gracias, Martín. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.